Hola, buenas noches, bienvenidos. Me aparecen algunos alumnos todavía en la sala de espera. Estoy dándoles acceso. Bienvenida Anaí, Nancy, Noemí, José Antonio. ¿Me escuchan bien? ¿Sí me escuchan bien, chicos? Gracias, Nancy. Creo que los demás no me están escuchando bien y por eso no han contestado aún. Estoy checando. Gracias, Nancy. Estoy checando. Porque bueno, a mí me parece que tengo todavía algunos problemas de internet. Por eso es que tuve un contratiempo pues para conectarme, debido a que está lloviendo mucho por donde yo vivo y el internet ha estado inestable. Entonces, por eso es que apenas me estoy conectando con ustedes. Pero bueno, em, Jessica, ¿no me escuchas, Jessica, todavía? Noemí, no escucho nada. Si es que prendiste tu micrófono, me parece que está apagado. Y por eso es que no te he escuchado. Pero, de, bueno, también José Antonio no me parece que tenga su micrófono. Quizá, te digo, Noemí, no habías habilitado tu micrófono. Hola. Ya, ahora sí, ya te escucho. Ya. Ok, ya, gracias. Yo también la escucho ya. Ah, perfecto. Muy bien. Pues ahora sí, vamos a dar inicio a nuestro segundo espacio abierto con su asesora virtual. Les recuerdo, yo soy Wendy Lucía Rodríguez Álvarez, soy asesora virtual del grupo 029 de la generación 55. Y este es nuestro segundo espacio. Lo estoy grabando para que las personas que después lo vayan a ver, pues puedan checar qué es lo que estuvimos revisando el día de hoy. Sobre todo, pues, esos aspectos. Y también si hay dudas, pues me las puedan enviar conforme ustedes vayan revisando esta parte de sus actividades, también del video que estoy grabando, les digo, para que vayan ustedes aclarando y les sirva sobre todo. El día de hoy, veamos, estoy tratando de compartir mi pantalla, pero todavía está tardando un poquito. Mm, Todavía creo que no les aparece, ¿no? Bueno, pero estoy abriéndolo ahorita. Bien, les comparto ahora sí mi pantalla. José Antonio, bienvenido. Creo que ahora sí ya me escuchas, ¿verdad, José Antonio? Ok, creo que ahora sí ya todos estamos confirmando que ya tienen buen audio. Ok, muy bien, los felicito. Vamos entonces a comenzar.
Pues como les decía, estamos ya en nuestra primera semana de nuestro espacio, de nuestra módulo 4. Ya algunos ya han estado subiendo algunas actividades también, pero todavía hay diferentes, yo creo que hay dudas, porque todavía falta participación en los foros aprendiendo, también falta que entreguen algunas actividades. Entonces, por eso es que vamos a revisar rapidísimo el día de hoy. Les voy a compartir mi pantalla para que ustedes me puedan seguir. Creo que ahora sí ya la pueden ver, ¿no? Esa es la presentación que les preparé para el día de hoy, como les decía, nuestro segundo espacio. Seguimos, acuérdense que esta primera unidad estamos revisando lo que es la unidad 1, la primera semana es la unidad 1 denominada Literatura, Arte y Expresión Comunicativa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a revisar temas relacionados con el análisis de textos literarios, sobre todo, ya se habrán dado cuenta, tenemos 3 lecturas de la primera actividad integradora y 2, que son un poco más breves, de la actividad integradora número 2. Entonces son 5 en total. Estamos viendo de diferentes épocas, estamos revisando textos de diferentes autores para que así tengan ustedes un poco el panorama más completo de cómo antes se realizaba y se producía la literatura y cómo hasta nuestros días, que más adelante lo vamos a checar. Vamos a ver también diferentes géneros literarios, el narrativo, el lírico y el dramático. El propósito de esta sesión para la cual lo estoy realizando es para apoyarlos a ustedes en resolver sus dudas surgidas a partir de los contenidos o algunas actividades del módulo. También, si tienen alguna inquietud o hay algún detalle que necesitan ustedes que revisemos, lo podemos checar, sobre todo porque no se han quizá resuelto dentro de las videosesiones semanales, las videosesiones masivas que ustedes realizan con los asesores de la didáctica. Entonces, por eso lo vamos a ir aclarando el día de hoy. Y nuevamente les digo, espero que este módulo los contagie sobre todo el gusto por la lectura. Y les deseo pues mucho, mucho éxito. Vamos entonces ahora. Este va a ser nuestro orden del día. Primero pues está la bienvenida a módulo 4 que ya la realicé. Ya les platiqué cuál es el propósito de mi sesión. Ahora sí, vamos a enfocar no solamente en la resolución de las dudas de las actividades de la semana 1. De ahí nos vamos a pasar algunas especificaciones del foro aprendiendo. Y el siguiente punto, pues, es revisar un documento que tengo para ustedes para que tengan claro qué es plagio y cómo es que ustedes lo pueden evitar. Como les decía, a veces quizá no es como de manera muy consciente o que ustedes lo hayan hecho con cierto propósito. En realidad, a veces puede ser que no estaban bien informados, quizá no tenían conocimiento, cómo es que ustedes estaban o podían incurrir en plagio. Así que les voy a platicar el día de hoy. Después las sugerencias generales, algunos detalles que todavía creo que deben de revisar. Y finalmente el espacio de dudas y comentarios, pero así como lo hicimos en nuestro primer espacio abierto, ya saben, conforme vamos revisando cada uno de los puntos, les surgen dudas, pueden compartirlas en el chat o bien levantan su manita y una vez que les dé la palabra, ustedes habilitan su micrófono y de esa manera pueden ustedes participar, ¿sale? Entonces, vámonos con la primera actividad integradora número 1. 3 lecturas, Al que ingrato me deja Buscomante, El rey burgués y La verdad sospechosa. Díganme, chicos, ¿de esta actividad tienen ustedes alguna duda? ¿Hay algún comentario? ¿Algo que todavía no haya quedado del todo claro? José Antonio, Anaí, Noemí, Jessica, Nancy. Todo claro. Ok, gracias. Sí, para mí también ya todo quedó claro. De hecho, hoy por la mañana, entregué mis 2 actividades. Ya no tengo ningún pendiente ahorita con la escuela. Bueno, eso espero. Nada más en el foro aprendiendo me parece. Pero ya de ahí todo está claro. Perfecto, gracias. Gracias, Anaí. Jessica también dice, está claro, de hecho ya la envié igual. Ah, perfecto. Me parece muy, muy bien. Entonces, y pues nada más. Jessica, Anaí,
Nancy, José, bueno, José Antonio también ya me había comentado. Sobre todo, bueno, no me voy a detener mucho porque les digo, hay diferentes temas que vamos a platicar. También tenemos solo para recordarles en la acción, que es lo que he estado revisando en otras generaciones. Este es un punto en donde muchos tenían pues no el 100% de la calificación. ¿Por qué? Porque en la parte de la acción pues tenían ese detalle. Acuérdense que para la parte de acción son 3 momentos, son 3 oraciones. Cada oración va enfocada a cada uno de los momentos dentro de una historia, ¿no? Entonces puede ser la parte de la exposición, una oración, cómo es que inicia esta parte de la historia. Después tenemos, ahora sí, el nudo, otra oración que se refiere o que describa la parte del nudo y finalmente el desenlace, cómo es que concluye estas historias. Entonces, de cada historia, si son 3 oraciones, entonces 3 oraciones que representan la acción dentro de la obra Al que ingrato me deja buscamante, del rey burgués y la verdad sospechosa. He leído otras actividades en donde me decían, sí, hubo acciones porque pasó esto y esto, ¿no? O quizá como el momento clave, pero en realidad no. Acuérdense que ya lo habíamos revisado del documento fondo y forma que les decía, ese lo descargan, lo revisan, porque todo el módulo lo vamos a estar consultando y sobre todo vamos a estar realizando lo que ahí nos piden en el documento de fondo y forma. Entonces, por eso ya todo lo demás ya lo revisamos, nada más ese era ese pequeño detalle que les tenía que aclarar. Y aquí nuevamente indicarles, trabajamos con Arial, el tipo de fuente es Arial y el tamaño son 12 puntos y por eso debemos de apegarnos también a las indicaciones de en cuanto a nuestra respuesta, cuánto debe de ser de extensión, ¿no? De redacción. Entonces, en la tercera pregunta, de 10 a 12 líneas. En la cuarta pregunta, 2 o 3 párrafos que no rebasen las 15 líneas. Y en la tercera, bueno, la pregunta número 5, de igual manera, de 10 a 12 líneas, tienen que enfocar su respuesta y sobre todo, pues, su reflexión. Recordemos que respuestas breves significa que quizá no revisamos los recursos, que quizá no leímos probablemente o no entendimos del todo el tema y por eso es que nuestras respuestas son muy breves. Entonces, hay que leer suficiente. Vamos con la pregunta con la actividad número 2. Acá son otras 2 lecturas. También son breves, La canción del oro de Rubén Darío y El perro y el cocodrilo de Félix María de Samaniego. En esta actividad, sobre todo los que no han entregado, ¿tienen alguna duda? Nancy, Jessica, Noemí, José Antonio, Anaí, nuevamente. ¿Dudas, comentarios, preguntas? ¿Cómo vamos aquí? Sin dudas. Ok, gracias, José Antonio. Igual para mí esa actividad sí estuvo, bueno, fue muy comprendible en mi caso. No tuve ninguna duda. A cuestión de, disculpe, de la actividad número 1, ahorita lo que decía de la, ¿De la acción? ¿cuál es la acción? Ajá, de la acción. Este, sí siento que voy a corregir esa parte porque, como que sí me falta un poquito ahí. No estaba yo al 100% segura, Ujú. pero ya ahorita ya me aclaró más bien esa duda que tenía yo. Ok. Sí era lo único y no me había yo cortado. Ok, perfecto. Eso es lo bueno, que vayas identificando, ¿no, Anaí? Y sobre todo, pues que lo vayas mejorando. Sí, gracias. Gracias a ti. Me dice, ay, ¿quién me escribió antes? Jessica, que no hay dudas, también ya le envió, ok. Noemí, apenas voy a empezar a realizarlas, espero no tener dudas, gracias. Nancy, dime, ¿cuál es tu duda? En el caso tuyo, Noemí, que apenas las vas a realizar, no me estoy ahorita deteniendo porque esto ya lo hicimos en el primer espacio. Entonces, te sugiero que veas ese video del primer espacio abierto. Ellos porque ya lo habían revisado, Anaí, José Antonio, que ya vino ese día también, Jessica, no, perdón, Nancy, ¿verdad? Nancy, que viniste también el día miércoles. Entonces, por eso es que
no hay quizá, no voy a repetirlo, pero sí te sugiero pues que veas el video, ¿sale, Noemí? Nancy, dime, ¿cuál es tu duda? Bueno, yo en lo de los puntos del 2 donde el perro y el cocodrilo, donde la primera dice, cuéntaselo a un familiar, es donde me quedé ya pensando que si tengo que decir a qué familiar se lo voy a contar o no, o nada No, más lo cuento así, ajá, sí, o no sé, es lo que ya no supe cómo hacerlo. Me no, bloqueé en esta parte. no te preocupes. En esta parte, por ejemplo, no necesitas decir, bueno, este cuento se lo voy a comentar a mi mamá, por ejemplo, ¿no? No, aunque lo que puedes hacer es simplemente por la narración, yo me voy a dar cuenta que tú solo estás contando a alguien más, a un amigo o a un familiar. Y quizá, oye, mira, te puedo comentar que leí El perro y el cocodrilo, la trama aborda esto y esto, o habla de esto y esto y esto, me llamó la atención esto, la narración es así, ¿no? El cuento platica todo esto, ¿sale? Así, en la parte informal, porque en realidad lo que se pretende es que con tus propias palabras aquí describas lo que pasó en el cuento. ¿Sí, Nancy? Sí, ya lo entendí un poquito más. Ok, y ya en Gracias. la parte de abajo es la misma versión que tenías arriba de, mira, te voy a contar el cuento del perro y el cocodrilo, fíjate qué pasó esto y esto. Bueno, en la parte de abajo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregarle, debe haber diferencia, porque en la parte de abajo le vamos a agregar algunas expresiones que encontramos en el cuento cuando lo leímos, ¿no? Alguna palabra, alguna frase que dice alguno de los personajes y nos suena como diferente y que podemos integrar en digamos que en la parte previa, ¿no? En la parte de tu narración del ejercicio del inciso A. Ahora en el inciso B solamente le agregas esas expresiones, esas palabras y ya. Debe haber modificaciones, sí, pero no tiene que ser por completo diferente. Simplemente le estás agregando una que otra expresión y eso es todo. ¿Sí quedó claro, Nancy? Sí, ya un poquito más claro, gracias. Ok, perfecto. No, gracias a ti. Entonces les digo, esta es la parte como fácil, la parte sencilla, porque, bueno, en realidad no está tan complicada. La otra quizá es un poco más laboriosa, porque hay que leer más, las lecturas son un poco más largas, estas son un poco más sencillas. Y simplemente les recuerdo la parte número 3, cuál es el fondo y la forma de lo que, perdón, de lo que redactaste, que es la pregunta 2, inciso A y B. De ahí tenemos que identificar el fondo, es esto, la forma es esto, ¿vale? Para que entonces nosotros podamos solamente abarcar. Tenemos el documento, sí. Tenemos el documento que es de donde, ay, déjenme ver, creo que me está fallando un poco el internet, déjenme ver. Sí. Hola, nuevamente. Es que les digo que como está lloviendo mucho, pues eso hace que mi internet se vuelva muy inestable. Pero ¿sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, ya se escucha. Ay, Sí, sí. Sí, yo gracias. también ya lo escucho. Ay, perfecto. Sí, entonces les estaba comentando que fondo y forma es solamente la pregunta anterior de la pregunta 2, inciso A y B, ¿va? Y solamente el lenguaje que te gustó más y por qué te gustó. Eso es todo. De ahí nos vamos a pasar, solo les recuerdo, hay que trabajar dos actividades formativas, análisis literario y textos literarios, fondo, forma y lenguaje. También hay que trabajar el documento de la actividad socioemocional. Contestamos el cuestionario a más tardar, ay, miren, le dejé esta fecha mal, perdón. A más tardar tiene que ser el domingo. Nuestro domingo, que es 17 de diciembre. A más tardar el domingo 17 de diciembre, ustedes tendrán que subir bueno, sobre todo contestar nada más y darle enviar.
a su cuestionario socioemocional, les va a dar el 5% de su calificación. Este sí me interesa. He tenido muy pocas aportaciones. Acuérdense que es bien importante su participación. Si ustedes trabajan actividades formativas, revisan los recursos de la semana. Actividades formativas, revisan los recursos de la semana y aparte hacen esto de nuestro foro aprendiendo, les va a dar el 5% de su calificación. Está contemplado en el portafolio de evidencias como participación individual automática. Es bien importante que ustedes realicen aportaciones en este foro. Recuerden que no es un foro social. Se les agradece a aquellos compañeros que han ingresado y han dicho bienvenidos a módulo 4. Esperemos que todos terminemos el módulo, que nos vaya todo súper bien, que tengan mucha suerte y que aprendan mucho. Eso está bien, porque finalmente, pues bueno, son nuestros buenos deseos. Pero no nada más nos podemos quedar con eso, porque les digo, este no es el foro social. Esta es la diferencia, aparte de sus buenos deseos, de esas buenas vibras que ustedes les comparten a sus demás compañeros, también deben ustedes de enfocarse al tema que se está abordando en cada una de las semanas. En esta semana lo que tenemos que compartir y platicar es, ya digamos, ya saludaron, ya dijeron todos que les vaya súper bien y todos terminemos el módulo 4. Y bueno, les quiero compartir las lecturas que me gustaron más. Eso sí está bien, o sea, que complementes. Y no pasa nada si ya diste tus buenos deseos y ahora vuelves a participar en el foro y ahora sí comentes las lecturas que te gustaron más, cuáles no, cuáles quizás se te hicieron más difíciles, quizá, perdón, un poco más tediosas. ¿Qué sentimientos te provocaron mientras tú ibas leyendo? ¿Qué te pasó? Ah, pues no sé, me sentí como identificado con el autor, me llamó mucho la historia o sentí como un poco de molestia por el tema que se estaba abordando, me dio coraje, no sé. Todo esto trata de explicarlo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque después nos va a servir toda esta información que ahorita lo estamos así como desmenuzando. En la semana 2 nos va a servir y lo vamos a trabajar también, pero una parte ya más identificada con un concepto que se va a identificar todo esto que les platico. Entonces, ahorita es como ejercicio previo. ¿Qué género te gustó más? ¿Cuál se te complicó más? Etcétera. Inclusive hasta el autor. Quizá me gusta más la forma en que escribe, no sé, Sor Juana que Rubén Darío o Félix María de Samaniego, no sé. A que tú puedes ir compartiendo. Ese es el punto, que compartas y que este también sea un ejercicio previo a los foros que van a venir en la semana 3 y en la semana 4 nuestro cierre de módulo. Entonces, mejor de una vez practicamos y así ya no nos va a costar tanto, pues el que ustedes escriban la redacción, escriban y compartan sus puntos de vista. Así que los invito. Te invito, José Antonio, porque me parece que tampoco has participado todavía en el foro aprendiendo. Noemí, Anaí, no estoy muy segura si ya participaste en ahí o era Nancy, porque alguna de las dos que ya vino al primer espacio, vi que hizo su participación y también Jessica. ¿Sí eras tú, Anaí? Sí, ya había yo hecho mi primera participación, pero igual era dándole la bienvenida al módulo 4 y entonces apenas iba yo a, a tener más participación comentándoles mis lecturas y todo lo que me relacioné con ellas. Sí, yo estoy segura porque aparte pensé, quizá apenas estás leyendo y por eso ya una vez que hayas terminado las lecturas ya puedes decir, ahora sí, ya voy a participar en el foro, ¿no? Exacto. Yo así lo interpreté. Muy bien, Anaí. Sí, pues de hecho sí, como empecé a ver el módulo y todo, y tuve mi primera participación, pero todavía no había yo leído las lecturas. Allí ahorita como ya entregué las actividades y todo eso, entonces sí creo que ya ahora sí me siento lista para tener participación en el foro. Ujú. Ah, ok, perfecto. Entonces, ahí los espero. Espero que ustedes también compartan, platiquen sobre todo eso. Les digo que empiecen a platicar cómo les está yendo, si ven o le quieren dar réplica a algún compañero, quizá porque coincidan y digan, ay, es que a mí se me hizo esta lectura muy, muy difícil. Y tú también ves que te identificaste con ese compañero o esa compañera, ahí le puedes replicar. A mí también, compañera, fíjate que a mí también coincido por esto y esto y esto, ¿no? Traten también de hacer este ejercicio, les digo, nos va a servir, se los comento y se los aseguro. Vamos entonces ahora con la parte
del documento que les decía que les traje el día de hoy. Se llama ¿Qué es plagio? Sobre todo pues para que tengamos clarito, no estoy diciendo que ustedes pues están cometiendo plagio, ¿no? Simplemente lo quiero evitar. ¿Por qué? Porque es muy fácil, sobre todo porque tenemos que buscar mucha información en diferentes fuentes y a veces eso nos hace que solamente copiemos y peguemos sin darnos cuenta que desde ahí ya estamos cometiendo plagio. Entonces, por eso les platico. Lo vamos a revisar el día de hoy. Vamos a ver. Plagio, ¿qué es? Pues bueno, es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias, de acuerdo a la definición de la Real Academia Española. ¿Qué es lo que básicamente se toma como plagio? Pues que tú tomes ideas, palabras de otra persona como si fueran las tuyas, sin acreditar de manera explícita de dónde proviene la información. Entonces, por ejemplo, copiaste y pegaste la información sin modificación, como les decía, de las biografías, o quizá buscaste los contextos y las características de la sociedad de tal época y de tal lugar, ¿no? Y lo copias y lo pegas. Eso es plagiar, porque finalmente tomas las palabras de alguien más, las pegas en tu actividad y te lo adjudicas porque lo subes a plataforma con tu nombre y obviamente dentro de tu espacio y de esa manera pues estamos como tomando el lugar de alguien más, ¿no? Aparte de las ideas. Entonces, por eso que les traigo esto, que es lo que se puede plagiar. Hay muchísimas cosas, de hecho, seguramente habrán escuchado casos, ¿no? En las noticias, por ejemplo, cuando quizá identificamos que algún artista lo demandaron por plagio, porque quizá el autor original de una obra dijo, bueno, es que esa canción es mía o esa letra se parece mucho a la que yo alguna vez saqué en algún momento. Entonces, hay muchos artistas que han sido demandados por esto. Hay películas también cuando se toman ideas de, o quizá el fondo o la música, ¿no? La parte de la musicalización de otros artistas. ¿Cuántas veces hemos visto pinturas originales? Bueno, pues no son originales, más bien es como la réplica, ¿no? Hasta le ponen réplica exacta de tal y tal obra. Bueno, ahí nosotros ya nos damos cuenta que hay muchísimo, se puede tomar muchísima información o muchísimas obras se toman y se suplanta al autor. Entonces, tenemos monografías, folletos impresos, escritos, informes, composiciones musicales, obras cinematográficas, pinturas, por ejemplo, en la parte de la escultura no es el original, sino el del autor original, sino es como una réplica. Entonces tiene un valor un poquito menor. Eso también se plagia. Bases de datos, patentes, marcas. A veces vemos como marcas están siendo pues plagiadas con los colores, con la forma en la que se escribían sus logos y demás, porque por otras personas que ya las tienen identificados quizá. Entonces, por eso es que les digo, se plagia mucho, no creen que solamente son trabajos. Ah, bueno, en la parte de abajo sí viene, ¿no? Obras derivadas como traducciones, adaptaciones, revisiones, compendios, arreglos musicales, perdón, y muchas cosas más. Entonces, pero no por eso significa que hay muchos elementos que se pueden tomar como plagio, no significa que está bien, ¿no? Al contrario, ¿cómo es que lo podemos evitar? Pues primero y lo más importante es dándole crédito a todo el material utilizado en un trabajo. No nada más es copio y pego y al final pongo de dónde tomé la información, porque finalmente no estás especificando nada. Acá lo que yo les pido es que tomen siempre los datos de la fuente donde se obtuvo la información, pero sobre todo, ahorita les voy a explicar acá. Dice, tiene que estar citado, es decir, citar la frase o el párrafo directamente del original y darle crédito, eh, obviamente, a la parte del autor en la referencia bibliográfica. ¿Qué vamos a hacer? Supongamos que encuentras información que es muy importante y que dices, eso tal cual lo debo de dejar. No lo puedo modificar porque esta parte es la que me interesa y me va a dar apoyo al tema que yo estoy explicando en mi redacción. ¿Qué vas a hacer? Tiene que ser breve. Acá dice, por eso tiene que estar justificada, tener un porqué. De ser una extensión razonable, más bien corta, no puede ser todo un párrafo, quizás una línea, máximo dos, y deben estar entre comillas. Y te digo, simplemente es porque la información era muy importante y no la pudiste modificar, la tenías que haber puesto así tal cual. Entonces, entre comillas, toda la parte de lo que tomaste, te digo, más o menos máximo son 2 líneas. Tiene que distinguirse, tiene que estar en cursiva,
o un párrafo independiente del resto, tiene que distinguirse del resto de tu texto. También debe estar acompañado de una explicación, ya que lo pusiste entre comillas, las líneas estas que te comentaba. Después de esta parte de que cierras tus comillas, viene ahora el crédito al autor mediante la referencia bibliográfica. Vas a indicar sus apellidos y quizás su fecha de publicación. Y quizá también el libro de donde se tomó o el sitio de donde se tomó. Y después de que cerraste ya este paréntesis con esta información del autor, ahora sí viene tu explicación del por qué te pareció esa información muy, muy importante y que tenías que pues, usar dentro de tu trabajo. Esa es la parte en la que nosotros estamos dándole crédito al autor porque estamos citando o sobre todo estamos citando dentro de nuestra actividad. Quizás es un poco compleja, sí. Más adelante ustedes lo pueden ver cuando lleven algún módulo relacionado con metodología de la investigación, cuando lleven algún módulo relacionado con la parte precisamente donde ustedes tienen que justificar por medio de estas referencias bibliográficas. Entonces, ahorita yo lo que más les sugiero que es más práctico es el siguiente punto, el parafraseo. De hecho, les digo, parafraseen las palabras originales del autor y acrediten la autoría mediante una cita o referencia bibliográfica. Y cuando quizás, si es que llegar a identificar, no creo, yo creo que a ustedes les va a quedar muy claro y lo van a evitar. Entonces, si llegara a suceder, simplemente les voy a decir, te sugiero parafraseo. ¿Qué es el parafraseo? Es cuando nosotros platicamos con nuestras propias palabras. Ustedes lo están haciendo porque de hecho tienen la actividad integradora número 2. El inciso A, ¿se acuerdan que tienen que leer la obra del perro y el cocodrilo de Félix María de Samaniego? Y después platicárselo, bueno, redactarlo como si se lo platicaran a algún familiar, algún amigo. Bueno, pues eso que están empleando ahí se llama parafraseo. No me estás tal cual tomando de la obra original y lo estás pegando aquí, ¿no? Lo tienes que platicar. Entonces, cuando ya nosotros le agregamos nuestras propias ideas, nuestros propios argumentos, nuestra propia redacción, y ya no es tal cual el original, entonces ahí ya nosotros estamos modificándolo y ya no se toma como plagio. Acá lo único que les pido es que, por ejemplo, en un párrafo son 3 ideas y lo que les pido que eviten es que las cambien de lugar, ¿no? Quizá la oración número 1 la pasan al número 3, la 3 a la 2 y la 2 la mueven a la 1 y entonces ya la modifican. No es el punto. Tampoco que cambien los conectores, ¿no? No sé, si querían decir, en otras palabras, quizá en lugar de decir otras palabras, ustedes dicen, sin embargo, ¿no? O en la parte del inicio, como empieza una palabra, como empieza una frase, perdón, o una oración, y ustedes le cambian la parte solamente como lo mínimo. Tampoco eso se llama parafraseo. Simplemente lo que vamos a hacer es leer. No sé, supongamos que buscamos información en internet, ¿no? Y esa información que nosotros identificamos, la leemos, la procesamos y entonces decimos, ok, ya, ahora sí, voy a colocarlo dentro de cada uno de los espacios que me pedían, que la biografía, vamos a ubicar la parte del contexto del autor, ¿no? Entonces ahí redacto con mis propias palabras. Aunque ya me informé de la biografía de Sor Juana Inés de la Cruz, ya lo leí, ok, lo redacto, ¿no? Con mis propias palabras. Es lo que les digo, lo tienen que hacer ustedes modificado, sí. Y es mejor y sobre todo no va a haber ninguna penalización si es que ya lo platicaste con tus propias ideas, con tus propias palabras. Eh, Acá vienen ejemplos, pero la verdad es que no lo tomo tanto porque finalmente no tiene mucho que ver, solamente son unos ejemplos X que encontré. Tenemos esta frase, ¿no? Entrecomillado, que quizá tú dices, bueno, esa es la parte que me gustaría tomar. Bueno, pues acá vienen algunas ideas de cómo lo puedes parafrasear. Voy a dejar de compartir mi pantalla porque les voy a compartir un documento en donde sí me gustaría que ustedes trabajaran y sobre todo pues participaran. Eh, a mí me gusta mucho pues hacer este tipo de ejercicios para escucharlos, para ver de qué manera también ustedes pueden participar en esto. Se llama precisamente parafraseo, son algunos ejercicios. Entonces les decía,
si estamos hablando acerca de que lo vamos a platicar con nuestras propias palabras, entonces vamos a hacer este ejercicio que viene aquí. Veamos, aquí está. Se los voy a compartir y me dicen ustedes. Bueno, apenas está cargando, ya falta poquito. Lo voy a hacer un poco más grande. Ahí creo que ya lo pueden ver. Ay, no, todavía no. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Les voy a platicar. Ahora sí ya lo pueden ver. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a darles a ustedes el puntaje por asistencia a espacios abiertos, sí, pero sobre todo cuando son ustedes participativos, que ahorita yo veo que son muy participativos. Entonces, también pueden participar ahora con este ejercicio. A mí se me ocurrió pues traerles esto para que quede más claro. Vean lo que van ustedes a parafrasear. Dice, solamente es esto. Vean el texto, es cortito. Dice, Javier y Rafael se dirigieron a su restaurante favorito para comprar un par de hamburguesas, haciendo un alto en sus estudios. Sin embargo, dejaron prendida la computadora, el equipo de sonido, el televisor y las luces del dormitorio. En el trayecto se acordaron de lo ocurrido y regresaron rápidamente hasta llegar a su casa para desconectarlos y luego salieron nuevamente hacia el restaurante para luego retornar y continuar con sus estudios. Entonces, ahora, con tus propias palabras, José Antonio, Anaí, Noemí, Nancy y Jessica, ¿qué me podrían decir de este texto? ¿Cómo lo interpretan? Acá, por ejemplo, una idea dice, Javier y Rafael salen a comer hamburguesas para descansar de sus tareas. Es una idea, ¿no? Pero, ¿de qué manera? Lo mismo que pasó aquí, lo mismo, ¿cómo me lo puedes platicar tú con tus propias palabras? ¿Quieres participar? Nada más te pido que me levantes tu manita para que habilites tu micrófono. O puede ser por medio del chat. Ustedes como les sea más fáciles. Entonces, les sea más fácil. Entonces, ustedes me dicen quién quiere participar con el micrófono, quién quiere solamente compartir por medio del mensaje. Ah, perdón, si se acaba el tiempo, porque me está pareciendo que ya nos queda menos de un minuto, les pido que ingresen nuevamente. Yo los voy a esperar acá en la sesión. Les pido que ingresen nuevamente y acá los espero para darle continuidad a esta parte de nuestro ejercicio. ¿Ok? Pero sí les pido que todos ingresen porque todavía no he pasado lista y sobre todo porque no he asignado todavía el punto por asistencia a espacios abiertos. Entonces, ingresen, por favor. ¿Sale? Ahora sí, veamos. ¿Alguien que quiera participar? Ay, no sé, creo que se está pausando mi sesión. ¿O sí me escuchan bien? Se nos acaba el tiempo, salimos y regresamos. ¿Va? Se escucha. Sí, José Antonio, se acaba el tiempo, pero